Yo soy el que soy. La existencia misma, en persona, hablando desde una zarza que arde, sin quemarse, en el desierto de Madián. Cierra los ojos. Deja que el peso del día se vaya asentando, como el polvo que cae lentamente cuando el viento se detiene, sin prisa, sin esfuerzo, solo dejando que las cosas se posen en su lugar. Esta noche vamos a ir al desierto, no al desierto de las películas, lleno de aventura y acción, al desierto real, al desierto como es verdaderamente, infinito, silencioso, árido y paradójicamente lleno de una presencia que no tiene nombre. El desierto de Madián, al este del Mar Rojo, una tierra de rocas rojas y amarillas, de arena que guarda el calor del sol mucho después de que éste se ha puesto, de cielos que de noche se llenan de más estrellas de las que el ojo puede contar. En ese desierto, hace miles de años, un hombre viejo caminaba detrás de sus ovejas, y ese día cambió el mundo. El hombre que huyó. Para entender lo que está a punto de suceder en ese desierto, necesitamos conocer a este hombre. Moisés tenía 80 años el día que vio la zarza. 80 años. Una vida entera, pero no una vida ordinaria, porque Moisés había vivido en esos 80 años lo que la mayoría de las personas no viviría en 3 o 4 vidas diferentes. Había nacido esclavo. Sus padres eran hebreos, parte del pueblo de Israel que llevaba generaciones viviendo en Egipto, primero como invitados, luego como trabajadores, luego como esclavos. El faraón de aquella época, aterrorizado por el crecimiento de este pueblo extranjero dentro de sus fronteras, había ordenado algo terrible: que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al río Nilo. El río que daba vida se convirtió en instrumento de muerte. Pero la madre de Moisés tuvo una idea desesperada y hermosa. Tomó una cesta, la cubrió de brea para que no entrara el agua, puso al bebé dentro y la dejó flotar entre los juncos del río. Y le dijo a su hija mayor que se quedara cerca, mirando. La hija del faraón bajó a bañarse al río. Encontró la cesta, encontró al niño, y en un giro que solo la providencia puede explicar, el hijo de esclavos fue llevado al palacio más poderoso del mundo antiguo y criado como príncipe de Egipto. Imagina esa vida. Los corredores inmensos de piedra pintada del Palacio Real de Egipto, el olor a incienso y aceites sagrados, las telas de lino finísimo, los criados, los maestros, los festines, el sol cayendo sobre el Nilo desde las terrazas del palacio, los soldados que se cuadraban a su paso. Durante 40 años Moisés vivió esa vida, pero había algo que no podía olvidar: su pueblo, sus hermanos de sangre, los que seguían cargando ladrillos bajo el sol, los que seguían siendo golpeados, los que vivían y morían sin nombre en los registros de Egipto. Y un día, Moisés vio a un guardia egipcio golpeando a un hebreo. Algo en él se rompió. Miró a un lado
miró al otro y mató al guardia. Al día siguiente, descubrió que no había sido tan discreto como pensaba y huyó. A los 40 años de edad, el príncipe de Egipto abandonó el palacio, el poder, la riqueza, la única vida que conocía y corrió hacia el desierto. El hombre del pozo. Llegó a la tierra de Madián, cansado, solo, sin nada, y se sentó junto a un pozo. Ese detalle, tan pequeño, tan común, lleva un peso enorme. Un hombre que hace unos días tenía todo el poder del mundo, sentado junto a un pozo en el desierto. El viaje desde el palacio hasta esa piedra junto al agua debe de haber sido el más largo y silencioso de su vida. Al rato, llegaron 7 muchachas a sacar agua para las ovejas de su padre, y llegaron también otros pastores que las empujaron y se adueñaron del pozo. Moisés se levantó y las defendió. Incluso en su estado de fugitivo sin nada, incluso en su fracaso y su soledad, seguía siendo Moisés, alguien que no podía quedarse quieto cuando veía injusticia. Las muchachas volvieron a casa antes de lo esperado. Su padre, Jetro, sacerdote de Madián, les preguntó cómo habían regresado tan rápido. Ellas contaron lo de extranjero egipcio que las había ayudado. ¿Y dónde está?, preguntó Jetro. ¿Por qué lo han dejado solo? Llámenlo, que coma con nosotros. Y así comenzó una nueva vida para Moisés. Se quedó con la familia de Jetro. Se casó con Séfora, una de las hijas. Tuvieron hijos. Y los años pasaron. 40 años en el desierto. 40 años cuidando ovejas, conociendo cada roca y cada sendero del desierto de Madián. 40 años alejado de Egipto, del palacio, de su pueblo. 40 años que a ojos del mundo parecían una vida perdida. Un príncipe convertido en pastor de rebaños ajenos en un desierto sin nombre. Pero Dios estaba mirando. Y para Dios, esos 40 años en el desierto no eran años perdidos, eran años de formación. Eran el desierto que precede al encuentro. Porque el desierto tiene una función que la ciudad no puede cumplir. Te quita todo lo que no eres, hasta que solo queda lo que realmente eres. Y Moisés, al cabo de 40 años de silencio y arena, y ovejas y estrellas nocturnas, era finalmente la persona que Dios necesitaba. El monte Horeb. Era un día ordinario. No había ninguna señal de que ese día fuera distinto a los miles de días que lo habían precedido. Moisés llevó el rebaño de su suegro Jetro al otro lado del desierto, hasta el monte Horeb. El monte Horeb, algunas tradiciones lo identifican con el monte Sinaí, una montaña de roca y granito en el corazón de la península del Sinaí, donde el terreno es árido y las piedras guardan colores de ocre y rojo que el sol del atardecer convierte en oro. Imagina ese paisaje mientras te vas relajando. Las piedras grandes y redondas dispersas por la ladera, como si una mano enorme las hubiera dejado caer sin orden. Las grietas entre las rocas, donde de vez en cuando crece una planta resistente, seca, de un verde grisáceo que parece sobrevivir por pura terquedad. El cielo azul profundo de la mañana. El silencio. Ese silencio especial del desierto que no es ausencia de sonido,
sino presencia de algo que no tiene nombre. Las ovejas pastaban, buscando entre las piedras algún brote de hierba. Moisés caminaba detrás de ellas, el cayado en la mano, la mirada quizás perdida en el horizonte. En sus pensamientos, quién sabe, en los recuerdos de Egipto, quizás, en sus hijos, en el día que le esperaba. Y entonces algo captó su atención. Una zarza estaba ardiendo. Eso, en principio, no era nada extraordinario. Las matas de espino del desierto, secas y llenas de aceites naturales, eran perfectamente capaces de arder si una chispa o el intenso calor del sol las alcanzaba. Pero esta zarza no se consumía, ardía. Las llamas eran reales, el fuego era real, el resplandor era real, pero la zarza seguía ahí, verde bajo las llamas, intacta, como si el fuego no tuviera poder sobre ella. Y Moisés hizo algo que dice mucho de quién era. Se detuvo. Se dice en el texto que Moisés apartó el camino para ir a ver. No pasó de largo. No lo miró desde lejos y siguió caminando. Curiosidad genuina, hambre de entender, incapacidad de ignorar algo inexplicable. Iré yo ahora y veré esta maravilla grande, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y se acercó. La voz desde el fuego. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba para ver, lo llamó. No esperó a que Moisés llegara hasta la zarza. Lo llamó desde ese fuego, por su nombre. Moisés, Moisés. 2 veces. Como cuando alguien quiere asegurarse de que estás prestando toda tu atención. Como cuando la urgencia y el amor se mezclan en una sola llamada. Y Moisés respondió, heme aquí. La misma respuesta de Abraham. Hineni, aquí estoy, completamente presente, completamente disponible. Y vino la primera instrucción. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quítate el calzado. ¿Por qué el calzado? En la cultura del Medio Oriente antiguo, descalzarse ante alguien era el gesto máximo de humildad y reverencia. Era reconocer que el suelo que pisas es más sagrado que tú. Era decir con el cuerpo lo que las palabras no alcanzan a decir, que estás ante algo infinitamente más grande que tú. Moisés se quitó las sandalias, y sus pies desnudos tocaron la tierra del desierto, la misma tierra de siempre, las mismas piedras, el mismo polvo. Pero ahora esa tierra era diferente, porque Dios estaba allí. Y entonces la voz desde la zarza ardiente dijo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese detalle humano, ese gesto de cubrirse la cara, dice todo lo que necesitamos saber sobre la experiencia de Moisés en ese momento. No era el miedo del terror, sino el miedo de la reverencia, ese temblor que sientes cuando estás ante algo tan grande, tan real, tan sagrado, que sabes que tú eres muy pequeño. La voz continuó, y lo que dijo a continuación muestra el corazón de quién es Dios. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He visto, he oído, he conocido. No he sabido que algo pasa, sino que he visto, he oído, he conocido. Presente activo, involucramiento personal. Dios no mirando desde lejos con indiferencia,
sino Dios que mira y que lo que ve le importa. Eso, querido oyente, es una de las afirmaciones más radicales que existen en toda la Biblia. Que el sufrimiento de tu pueblo le importa a Dios. Que el sufrimiento tuyo le importa a Dios. Yo soy el que soy. Dios le dijo a Moisés que tenía una misión. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y aquí comenzó la conversación más honesta que quizás se ha documentado entre un ser humano y Dios. Porque Moisés no dijo sí de inmediato. Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? 4 palabras que contienen toda la inseguridad, toda la historia, todo el peso de 40 años de fracaso percibido. El que fue príncipe y mató a un hombre, el que huyó, el que ahora era solo un pastor viejo en el desierto. ¿Ese hombre? ¿Ese soy yo quien va a enfrentar al faraón de Egipto? Y Dios no le dijo porque eres especial, no le dijo porque tienes habilidades únicas, le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No tú puedes solo, sino yo voy contigo. La razón por la que Moisés podía ir no era Moisés, era Dios, y eso lo cambiaba todo. Pero Moisés tenía otra pregunta. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Era una pregunta práctica, una pregunta de alguien que ya está pensando en cómo va a llevar este mensaje, con qué nombre los voy a llamar, qué Dios me envía. Y la respuesta que Dios le dio es la frase más profunda y más discutida de toda la teología humana. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eye, asher eye. En hebreo, no yo era, no yo seré, sino yo soy. Presente absoluto, sin principio, sin final, sin límite. La existencia misma en persona, hablando desde una zarza que arde sin quemarse en el desierto de Madián. El nombre que viene de esa frase es el nombre hebreo más sagrado, YHWH. 4 letras que los judíos consideraban tan santas que no las pronunciaban en voz alta. 4 letras que en español traducimos como el Señor o Jehová o Yahweh. Dios no tiene nombre porque los nombres describen cosas que ya existen y que podemos comparar con otras cosas. Dios no puede ser comparado. Dios es el ser, el fundamento de todo lo que existe, la realidad más real. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. 15 siglos más tarde, Jesús de Nazaret usaría esas mismas palabras en el templo de Jerusalén, y los líderes religiosos tomarían piedras para apedrearlo porque entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El hombre de las excusas. Dios le había dado a Moisés su nombre, le había explicado el plan, le había dicho que iría con él, y Moisés siguió poniendo excusas.
lo cual lo hace uno de los personajes más entrañables de toda la Biblia. Primera excusa: ¿y si no me creen? He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Es una pregunta completamente razonable. ¿Cómo vas a convencer a un pueblo entero de que el Dios de sus ancestros te habló desde un arbusto en llamas? Dios le respondió con señales. Le dijo que tirara su cayado al suelo. Moisés lo tiró y se convirtió en serpiente. Moisés huyó de ella. Dios le dijo que la agarrara por la cola. Moisés la agarró y volvió a ser cayado en su mano. La imagen de ese anciano pastor corriendo de su propio bastón, convertido en serpiente, es, si se permite el comentario, también bastante tierna. Luego Dios le dio la señal de la mano, meterla en su manto y sacarla cubierta de lepra blanca como la nieve. Luego volver a meterla y salir sana. Y si con esas dos señales aún no creyeran, tomar agua del Nilo y derramarla en la tierra, que se convertiría en sangre. Segunda excusa: es que yo no hablo bien. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Moisés era tartamudo? ¿Tenía algún problema con el habla? Algunos estudiosos lo piensan. Sea lo que fuere, él percibía que tenía una limitación real en su forma de comunicarse. Y Dios le respondió con una de las preguntas más directas y hermosas de toda la Escritura. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quién hizo tu boca? Es una pregunta que no admite respuesta. La misma boca que Moisés consideraba una limitación había sido diseñada por Dios. Y si Dios la diseñó, Dios sabía cómo usarla. Pero Moisés, en un acto de honestidad casi cómica, dijo una última cosa. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar, que en español moderno vendría a ser algo así como: por favor, manda a cualquier otro, a quien tú quieras, pero no a mí. Y la Biblia nos dice que en ese momento la ira de Dios se encendió contra Moisés. Pero aún así no lo rechazó. Le dijo que su hermano Aarón iría con él, que Aarón hablaría y Moisés le diría a Aarón qué decir, que no estaba solo, que tenía apoyo, que la tarea no dependía solo de sus capacidades. Y Moisés fue el hombre de las excusas, el pastor viejo, el príncipe caído, el que no hablaba bien. Fue. Lo que esta historia significa para ti hoy. Antes de que el sueño llegue, quiero que te lleves algo de esta historia. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. 80, no 20 con toda la energía y la seguridad que a veces da la juventud. 80, con todas las cicatrices de una vida que no salió como estaba planeada, con todo el peso de fracasos reales, con una autopercepción muy clara de sus limitaciones. Y Dios lo llamó de todas formas. No porque Moisés fuera el más capacitado, no porque fuera el más elocuente, no porque tuviera el perfil correcto para el trabajo, sino porque Dios sabía algo que Moisés todavía no sabía, que el que va con Dios no necesita ir con sus propias fuerzas. Quizás esta noche llevas contigo la sensación de que no eres suficiente. Quizás tienes una tarea por delante que te parece demasiado grande para ti. Quizás como Moisés, tienes una lista de razones por las cuales alguien más sería mejor candidato para lo que se te está pidiendo.
La respuesta de Dios a Moisés es la misma para ti. Ve, porque yo estaré contigo. La razón por la que puedes hacerlo no está en ti, está en quien va contigo. Y hay algo más. La zarza ardía en el desierto desde antes de que Moisés llegara. El texto no dice que Dios encendió la zarza cuando Moisés se acercó. Estaba ardiendo, esperando. Quizás llevaba mucho tiempo ardiendo, y Moisés se acercó. Qué diferente habría sido la historia si Moisés hubiera dicho, ¡qué raro!, y hubiese seguido caminando con sus ovejas. Los encuentros con lo sagrado casi siempre requieren que nos detengamos, que apartemos el camino, como dice el texto de Moisés, que dejemos de ir a donde íbamos para acercarnos a lo que está llamando nuestra atención. ¿Hay algo en tu vida que está ardiendo sin consumirse? ¿Algo que lleva tiempo llamando tu atención y que has estado evitando porque el camino que llevabas parecía más seguro? Esta noche no tienes que resolver esa pregunta. Esta noche solo tienes que descansar. Pero llévate esta imagen mientras el sueño llega. Una zarza en llamas en el desierto, ardiendo con una luz que no destruye, sino que revela, y una voz que conoce tu nombre. Moisés llegó al desierto sintiéndose un fracasado, y salió del desierto sabiendo su nombre. No el nombre que los hombres le habían dado en Egipto, el nombre que Dios pronunció desde el fuego, el nombre de alguien llamado, visto, conocido y enviado con una promesa irrevocable de compañía. Esta noche, mientras el sueño te va envolviendo, recuerda que tú también tienes ese nombre, que la voz que llamó a Moisés en el desierto es la misma voz que sabe quién eres, de dónde vienes, qué cargas y qué temes. Y esa voz no habla de tus limitaciones, habla de su presencia. Cierra los ojos, respira una vez profundo y deja ir. El desierto que recorres esta noche también tiene una zarza que arde. Quizás no la ves todavía, pero está ardiendo. Duerme en paz. El Yo Soy está contigo.